doctor Walter Ayala, pero sorprende que Nicolás Lucar diga que por qué no cerró el Congreso por la vía constitucional, cuando no se podía desde el 18 de octubre de 2021. ¿Cómo va a cerrar el Congreso si ya dijeron la cuestión de confianza? Desde 2021, octubre de 2021, a los pocos meses nomás hicieron eso. Mucha gente no sabe eso, que no se podía cerrar el Congreso. Realmente ya habían encadenado allí, habían arrinconado al Ejecutivo. Eso fue desequilibrio, como usted dice, de poderes, y eso es un golpe de Estado. O sea, democracia en un país, Estado de Derecho, ese equilibrio de poderes es los pesos y contrapesos. En el Perú no lo hay. En conclusión, no vivimos una democracia, vivimos una dictadura congresal. Esa es la verdad. Hemos retrocedido 200 años en la historia. Me sorprendió bastante, doctor Walter Ayala, cuando usted estuvo hace poco en Exitosa con Nicolás Lucar. Y Nicolás Lucar le dice a usted, pero mira, doctor Walter, le dice, el presidente Castillo tenía que cerrar el Congreso por la vía constitucional, pues, no tenía que hacerlo de esa forma. Hay maneras de cerrar el Congreso y tú sabes, es a través de la cuestión de confianza. Y usted le dice, oye, Nicolás, usted le dice, ¿qué pasa? Y usted sabe que la cuestión de confianza fue totalmente restringida. Allí hubo un desequilibrio de poderes. Para mí eso fue golpe de Estado. El 19 de octubre del año 2021, o sea, pocos días que el presidente empieza su gobierno, lo primero que hizo el Congreso fue arrinconar al Ejecutivo, modificando la cuestión de confianza inconstitucionalmente, porque usted sabe que se hace por 2 legislaturas, un año, pero lo hicieron con una ley ordinaria así en días, al caballazo, a las malas. Mira, lo que pasa acá es que actualmente no vivimos en una democracia. Mira, te voy a explicar rapidito, creo en 2 minutos para no morir a todo el público. El año 1789 fue la Revolución Francesa. ¿Y por qué hubo esa revolución? Fue porque el rey gobernaba y el pueblo decía que el poder en un solo hombre se corrompe. Entonces ahí muchos filósofos de ese tiempo hicieron un modelo de Estado, que eran los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces fueron, sacaron al rey, lo mataron, y entonces 2 años después, el año 1791, crearon la primera constitución de Francia. Ahí se instala por primera vez los 3 poderes del Estado. Pero ahí hubo un error, porque dieron más fuerza al Parlamento. Prácticamente lo que hacía el Parlamento, los demás hacían caso. Tanto así de que se decía que el juez en ese tiempo era la boca de la ley, porque el juez no razonaba, solamente iba a la ley. Es por eso que hubieron muchos violaciones de derechos humanos, tanto así que en la Segunda Guerra Mundial con Hitler hubo más de 60 millones de muertos. ¿Por qué? Porque el Parlamento delegó la función a Hitler, prácticamente retrocedió porque le dio el poder un solo hombre a Hitler, y él sacaba decretos. Mediante decretos hacían, ¿no?, que los judíos sean marginados, de que haya abusos, y todos decían, no, pero la ley hay que cumplirla. Prácticamente la ley hay que cumplirla, era porque quien daba la ley era el Parlamento, y el Parlamento hacía muchos abusos. Tanto así que delegaban la ley y una sola persona cuando tiene Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, justamente en Estados Unidos, se reúnen los países y dicen qué pasó, porque hay 60 millones de muertos, ha fracasado el sistema, ¿no?, de la Constitución, que de los 3 poderes, y se dieron cuenta que el error más grande era haberle dado mayor fuerza al Parlamento. Entonces, desde ese momento, se crean las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos, y se da el mismo peso a los 3 poderes. El poder legislativo, el Congreso, tiene el mismo poder que el judicial, el mismo poder que el ejecutivo. Prácticamente los 3 tienen el mismo poder. Eso se llama los pesos y contrapesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso puede vacar un presidente, el presidente puede cerrar el Congreso y un juez puede declarar nula, ¿no?, una ley, una norma o acto también que el presidente. O sea, los 3 son como leones que cuidan, ¿no?, la democracia. Pero ¿qué ha pasado en estos momentos? Hemos retrocedido 200 años porque el Parlamento lo que ha hecho es romper todo el equilibrio de poderes, restringiendo la cuestión de confianza. Prácticamente el Congreso se ha dado leyes a su favor y a los demás les ha reducido, digamos, el campo de acción. ¿Con eso qué hemos llegado? Hemos llegado a tener un supercongreso que ahora es el primer poder del Estado y lo cual comete arbitrariedad. Con eso hemos roto el equilibrio de poderes y vivimos en no vivimos en una democracia, vivimos en un país con un poco estándar, digamos, ¿no?, democracia. Prácticamente ya estamos llegando a una dictadura congresal militar, porque vemos que acá el Parlamento se le da y hace lo que le da la gana, y si alguien se cruza en su camino, lo inhabilitan, o lo instituyen, lo sacan, y están ahí como una planadora, ¿no? Claro. Ahora, en las elecciones que vienen, hay que abrir bien los ojos, porque justamente son los senadores quienes van a poder enderezar lo que han torcido, estos miserables congresistas, ¿no? Doctora, ¿por qué dice que ya no se puede hacer cuestión de confianza? Carlos Alfredo Chicla me pregunta. ¿Podría explicarnos, por favor? Y no dé ejemplos de la iniciativa de gasto que hizo el Congreso. Muchas gracias. A ver, esto es medio complicadito, ¿ya? Déjenme tomar agua porque demora. ¿Qué pasa? Desde que este Congreso se instaló, agosto del 2021, la tarea principal de la Comisión de Constitución presidida por el Fujimorismo era neutralizar la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Pedro Castillo iba a hacer cuestión de confianza 2 veces y los iba a disolver. Pero absolutamente convencidos, ¿eh? Y de eso hay testimonios varios. Convencidos. Que entraba Aníbal Torres, ya cuando era ministro, por ejemplo, hacía cuestión de confianza y se iban. Entonces, había que neutralizar la cuestión de confianza. Muy bien. Presentaron una ley para modificar el reglamento del Congreso. ¿Ok? El reglamento del Congreso lo modifica el propio Congreso. Y a través de otra ley establecieron que el presidente no podía hacer cuestión de confianza si es que, se los voy a resumir ya, la mesa directiva no le aceptaba la cuestión de confianza. Entonces yo digo, cuestión de confianza. No,
No se la aceptamos. 2, que no podía ser cuestión de confianza para reformas constitucionales. Que no podía ser cuestión de confianza tampoco para asegurar la permanencia de su gabinete, porque la censura era una tarea propia del Congreso. Y así la ibas recordando. La única cuestión de confianza que queda hoy es la del gabinete cuando se presenta, porque esa no se la volaron, se la querían volar en la modificación de la bicameralidad. Entonces, en la práctica, esa ley lo que hace es eso. No puedes presentar una cuestión de confianza porque siempre te van a decir que eso no es cuestión de confianza. ¿Ya está? Entonces, ¿qué pasó? Esa ley, que era manifiestamente inconstitucional, ¿ok?, se aprobó por insistencia, porque primero el Ejecutivo la observó, regresó, la aprobaron por insistencia. Todo esto fue el 2021. Para el 2022 nombraron un nuevo Tribunal Constitucional. ¿Se acuerdan? Nuevecito, estaban felices. ¿Y qué fue lo primero que hizo ese Tribunal Constitucional? Resolver una acción de inconstitucionalidad que los propios congresistas interponen para que les digan que su ley es constitucional. ¿Qué tal? El Congreso modificó la Constitución por ley, no por reforma constitucional, porque no tenían los votos. Por ley. Y el Tribunal Constitucional que acababan de elegir dijo sí, su ley es constitucional. Por eso es que cuando Aníbal Torres va al Congreso y presenta la cuestión de confianza antes de que vaquen a Castillo, el Congreso le dice, ni siquiera el Congreso, la mesa directiva le dice, no, esto no es cuestión de confianza. Chao. Cuando va por la segunda, le dicen, no, esto tampoco es cuestión de confianza. Esa es la historia. Por eso no hay cuestión de confianza en el Perú. Ningún presidente electo en el futuro va a poder disolver el Congreso. Ninguno. Porque no hay forma de hacer cuestión de confianza. No hay forma. Se los he explicado varias veces en este programa.